Alejandro sentía que el silencio de su enorme mansión era más ensordecedor que cualquier grito. Desde la barandilla de su balcón en la exclusiva zona de Santa Lucía, sus ojos oscuros y penetrantes escaneaban el horizonte, pero su mente estaba atrapada en un pasado que se negaba a morir. Hacía 10 años que había enterrado a su esposa, y con ella, había enterrado cualquier rastro de calidez humana en su propio pecho. A sus 42 años, Alejandro era una figura imponente, un hombre esculpido por el dolor y el éxito financiero. Su camisa negra de seda, desabotonada en el cuello, dejaba entrever un pecho firme y una piel bronceada, pero su postura era rígida, como la de un soldado que ha olvidado cómo descansar. Tenía todo lo que un hombre podría desear: propiedades, cuentas bancarias ilimitadas y el respeto temeroso de sus empleados. Sin embargo, cada noche, cuando el sol comenzaba a descender, una sed insaciable de algo que no podía nombrar lo devoraba por dentro. No era solo soledad, era una necesidad física y brutal de conexión, algo que el alcohol en su vaso de cristal no lograba apagar. Esa tarde, el aire estaba cargado de electricidad, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Alejandro dio un trago largo a su bebida, sintiendo el ardor en su garganta, y bajó la mirada hacia el parque público que colindaba con su propiedad privada. Normalmente, ignoraba a los transeúntes como si fueran hormigas, pero ese día, algo detuvo su respiración. Allí estaba ella, sentada en un banco de madera desgastada, rodeada por 2 maletas que parecían haber sobrevivido a una guerra. Había una mujer. Desde su altura, Alejandro no podía ver todos los detalles, pero sí podía percibir la curva inconfundible de un embarazo avanzado. La mujer tenía la cabeza baja, el cabello oscuro cayendo como una cortina sobre su rostro, ocultando sus lágrimas, pero el temblor de sus hombros era visible incluso desde la distancia. Alejandro apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Debería haber apartado la mirada. Debería haber entrado en su casa climatizada y olvidado la escena. Pero no pudo. Había algo magnético en la desolación de esa desconocida. La vio llevarse una mano al vientre, acariciándolo con una mezcla de desesperación y ternura que golpeó a Alejandro en el centro mismo de su masculinidad. Esa imagen despertó en él un instinto primitivo, una urgencia de proteger y poseer que había creído extinta. Historias como esta nos recuerdan que un solo instante puede reescribir el destino. Si crees en las segundas oportunidades, dale like y suscríbete para apoyar nuestro canal. No te vayas, porque lo que está a punto de ocurrir entre el millonario solitario y la mujer que lo perdió todo te dejará sin aliento. Valentina, ajena a que estaba siendo observada por el dueño de la mansión que se alzaba como una fortaleza sobre ella, sentía que sus fuerzas se agotaban. El rechazo de Ricardo todavía ardía en su memoria como una marca de hierro. Había llegado a Santa Lucía buscando un nuevo comienzo, pero solo había encontrado puertas cerradas. El dinero se había acabado esa misma mañana. No tenía dónde dormir, no tenía qué comer, y la criatura en su vientre se movía inquieta, como si presintiera el miedo de su madre. «Dios mío», susurró Valentina, con la voz rota, levantando el rostro hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse. «Si estás ahí, por favor, dame una señal. No por mí, sino por ella». Arriba, en el balcón, Alejandro sintió una punzada de ira irracional. Odiaba ver a la gente rezar. Él había rezado una vez, con toda la fuerza de su alma, para que su esposa viviera, y el cielo había permanecido en silencio. Ver a esa mujer, tan frágil y rota, aferrándose a una fe ciega, le provocó una reacción visceral. Quería bajar y sacudirla, decirle que nadie vendría a salvarla, que el mundo era un lugar cruel para los débiles. Pero entonces, ella levantó la cara para secarse las lágrimas y la luz de una farola cercana iluminó sus facciones. Alejandro contuvo el aliento. Incluso con los ojos hinchados y el rostro marcado por el cansancio, era de una belleza devastadora. Tenía unos labios carnosos que temblaban de frío y una elegancia natural en el cuello largo y expuesto. No era la belleza pulida de las mujeres de sociedad con las que él solía tratar, era una belleza salvaje, dolorosa y prohibida. El viento sopló, agitando el vestido ligero de la mujer, pegando la tela a su cuerpo y delineando la forma redonda y plena de su embarazo. Alejandro sintió un calor repentino e inapropiado recorrerle la ingle. La vulnerabilidad de ella no le causaba solo lástima, le provocaba una tensión oscura y profunda. Se imaginó bajando, no para consolarla con palabras vacías, sino para envolverla con su abrigo, para levantarla en brazos y llevarla a su territorio, donde nada ni nadie pudiera volver a hacerle daño. La mujer juntó las manos de nuevo, temblando visiblemente. La noche comenzaba a enfriar y ella no tenía abrigo.
Alejandro miró su reloj. Habían pasado 20 minutos y ella seguía allí, inmóvil, como una estatua de la soledad. Maldita sea, gruñó Alejandro con voz ronca. Dejó el vaso sobre la mesa de mármol con un golpe seco. El sonido resonó en el balcón vacío. Su mente le gritaba que no se involucrara, que esa mujer traería complicaciones, que él era un hombre de hielo que no necesitaba a nadie. Pero su cuerpo ya se estaba moviendo. Sus piernas largas cruzaron la sala de estar azancadas, tomó las llaves maestras de la entrada y salió de la casa antes de que su cerebro pudiera detenerlo. La decisión estaba tomada. Esa noche, el destino de ambos iba a colisionar, y Alejandro, el hombre que creía no tener corazón, estaba a punto de descubrir que el órgano dentro de su pecho todavía podía latir, y lo haría con una violencia aterradora. El sonido de las olas rompiendo en la orilla cercana era el único ruido que acompañaba a Valentina mientras intentaba controlar el castañeteo de sus dientes. El frío de la costa no era extremo, pero sumado al hambre y al agotamiento, se sentía como agujas en su piel. Cerró los ojos, intentando visualizar un lugar seguro, pero la realidad de las dos maletas viejas a su lado la devolvía a la pesadilla presente. De repente, escuchó pasos. No eran los pasos rápidos y ligeros de los turistas, ni el trote de alguien haciendo ejercicio, eran pasos pesados, firmes, deliberados. El sonido de suelas de cuero caro golpeando el pavimento con autoridad. Valentina se tensó, abrazando su bolso contra su pecho como si fuera un escudo. En una ciudad desconocida, de noche, un extraño acercándose nunca era una buena señal. Abrió los ojos y vio una sombra alargada proyectarse sobre ella antes de ver al hombre. Cuando levantó la vista, tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás. Él era inmenso. La luz tenue de la farola dejaba ver un rostro de facciones duras, mandíbula cuadrada y unos ojos negros que parecían absorber toda la luz alrededor. Llevaba una camisa negra remangada hasta los codos, dejando ver unos antebrazos fuertes y venosos cubiertos de vello oscuro. Olía a una mezcla embriagadora de tabaco caro, madera y peligro. Valentina se encogió en el banco, sintiéndose minúscula ante su presencia. No deberías estar aquí, dijo él. Su voz era profunda, un barítono que vibró en el aire y pareció resonar en el vientre de Valentina. No sonaba como una amenaza, sino como una sentencia. Valentina tragó saliva, intentando encontrar su voz. Solo estoy descansando un momento, señor, mintió, aunque su voz temblorosa la delató, ya me iba. Alejandro no se movió. Se quedó plantado frente a ella, con las manos en los bolsillos del pantalón, observándola con una intensidad que la hizo sonrojar. Sus ojos recorrieron su figura sin disimulo, deteniéndose descaradamente en su vientre abultado y luego subiendo hasta sus labios. Valentina sintió un calor extraño bajo su mirada, una mezcla de miedo y una atracción inexplicable que no debería sentir en su situación. ¿A dónde vas a ir?, preguntó él, ignorando su mentira. Señaló las maletas con un movimiento de cabeza. Esas maletas dicen que no tienes a dónde ir, y tu cuerpo dice que no has comido en horas. Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con volver. La vergüenza de ser descubierta era insoportable. Eso no es asunto suyo, respondió ella, intentando sonar digna, aunque se agarraba el vientre con fuerza. Por favor, déjeme tranquila. Alejandro dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Valentina percibió el calor que emanaba de su cuerpo grande y sólido. Él se agachó lentamente hasta quedar a su altura, apoyando una rodilla en el suelo, aunque incluso así, sus ojos estaban al nivel de los de ella. De cerca, Valentina pudo ver las líneas de dolor alrededor de sus ojos, y algo más. Un hambre feroz que la asustó y la fascinó al mismo tiempo. Me llamo Alejandro, dijo él, suavizando ligeramente el tono áspero de su voz. Vivo en la casa de enfrente. Te he estado observando desde el balcón. ¿Me estaba espiando?, susurró ella. Te estaba cuidando, corrigió él con firmeza. No voy a dejar que una mujer en tu estado pase la noche en un banco de parque frente a mi casa, no mientras yo tenga habitaciones vacías y comida caliente. Valentina lo miró con desconfianza. ¿Por qué un hombre rico y poderoso como él querría ayudar a una vagabunda embarazada? Ricardo, el padre de su hija, la había desechado como si fuera basura. ¿Qué querría este extraño? No tengo dinero para pagarle, dijo ella con voz apenas audible, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. Alejandro soltó una risa corta, carente de humor. No quiero tu dinero. Quiero que te levantes de ese banco antes de que te congeles. Extendió una mano hacia ella. Su palma era grande, callosa y abierta. Era una invitación, pero también un desafío. Valentina miró esa mano.
Sabía que tomarla era cruzar una línea sin retorno, entrar en el mundo de un desconocido. Pero entonces, su bebé dio una patada fuerte, recordándole que ya no se trataba solo de su orgullo, sino de la supervivencia de su hija. Lentamente, con el corazón latiendo desbocado en su garganta, Valentina extendió su mano temblorosa y la colocó sobre la de él. El contacto fue eléctrico. La piel de Alejandro estaba caliente, y sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con una fuerza posesiva y segura. Él tiró de ella suavemente, ayudándola a ponerse de pie con una facilidad asombrosa, como si ella no pesara nada a pesar de su embarazo. Por un segundo, quedaron muy cerca, pecho con pecho. Valentina tuvo que apoyar una mano en el brazo duro de Alejandro para mantener el equilibrio. Podía sentir el latido constante y fuerte del corazón de él a través de la tela de su camisa. Alejandro no se apartó. La miró desde arriba, aspirando sutilmente el aroma de su cabello, un olor a lluvia y desesperación que despertó en él un instinto protector feroz. Vamos, dijo él, su voz ahora era un ronco susurro. Sin soltar su mano, Alejandro tomó las dos maletas pesadas con su otra mano como si fueran plumas. La guió a través del parque, cruzando la calle solitaria hacia la imponente verja de hierro de su mansión. Entrar en la casa de Alejandro fue como entrar en otro mundo. El vestíbulo era enorme, con suelos de mármol que brillaban bajo la luz de una lámpara de araña de cristal. Pero lo que más impactó a Valentina no fue el lujo, sino el silencio absoluto y la temperatura perfecta. Después del frío de la calle, el calor de la casa la envolvió como un abrazo. Siéntate, ordenó Alejandro, señalando un sofá de cuero oscuro en la sala de estar que daba al mar. Valentina obedeció, sintiéndose fuera de lugar con su ropa desgastada y sus zapatos sucios. Alejandro desapareció por un pasillo y regresó minutos después con una bandeja. No había llamado al servicio, lo había hecho él mismo. Había un plato con sándwiches de carne asada, queso derretido y un vaso grande de leche. Lo puso sobre la mesa de centro, y se sentó en un sillón frente a ella, con las piernas abiertas y los codos apoyados en las rodillas, observándola fijamente. Come, dijo. Valentina dudó un segundo, pero el olor de la comida rompió su última resistencia. Tomó un sándwich, y le dio un mordisco. El sabor fue glorioso. Gimió suavemente de placer sin poder evitarlo, cerrando los ojos. Alejandro observó ese gesto, el movimiento de su garganta al tragar, la pequeña miga que quedó en la comisura de sus labios, sus pupilas se dilataron. Verla comer, verla satisfacer una necesidad básica gracias a él, le provocó una satisfacción oscura y visceral. Era la primera vez en 10 años que alguien llenaba ese espacio vacío en su sala, y la presencia de esa mujer embarazada, vulnerable y hermosa, hacía que el aire en la habitación se sintiera denso, cargado de promesas y peligros no dichos. Cuando ella terminó de comer, levantó la vista y se encontró con los ojos negros de Alejandro clavados en ella, ardiendo con una intensidad que la hizo estremecerse, no de frío, sino de algo completamente diferente. Gracias, murmuró ella. No me des las gracias todavía, Valentina, dijo él, usando el nombre que ella aún no le había dicho, como si lo hubiera adivinado o leído en su alma. La noche es larga. Valentina parpadeó, confundida y cautivada. Estaba a salvo de la calle, sí, pero bajo la mirada de ese hombre, sentía que estaba entrando en un territorio mucho más complejo y peligroso para su corazón. Alejandro la guió por el largo pasillo del segundo piso. Sus pasos resonaban con autoridad sobre la madera oscura, mientras Valentina lo seguía un paso atrás, sintiéndose pequeña en la inmensidad de aquella casa. Él se detuvo frente a una puerta de roble macizo y la abrió, revelando una habitación de huéspedes que olía a limpio y a encierro, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Aquí dormirás, dijo Alejandro sin mirarla directamente, manteniendo esa distancia física que parecía costarle mantener. El baño está a la derecha. Hay toallas limpias. Si necesitas algo. Dejó la frase en el aire. Si necesitaba algo, él estaría al final del pasillo, en su propia habitación, luchando contra sus propios demonios. Gracias, Alejandro, susurró ella. Pronunciar su nombre se sintió íntimo, casi prohibido en sus labios. Él asintió bruscamente y cerró la puerta, dejándola sola. Valentina se quedó de pie en medio de la habitación, abrazándose a sí misma. El silencio cayó sobre ella como una manta pesada. Se dirigió al baño y abrió el grifo de la ducha. Cuando el agua caliente golpeó su piel, sintió que se deshacía. Lloró en silencio bajo el chorro, dejando que las lágrimas se mezclaran con el agua, lavando la suciedad del viaje, el polvo del parque y la humillación de las últimas semanas. Al salir,
Envuelta en una toalla blanca y esponjosa que Alejandro había dejado, se paró frente al espejo empañado, limpió el vapor con la mano y se observó. Vio su vientre abultado, las estrías rojas que comenzaban a marcar sus caderas, las ojeras profundas bajo sus ojos. Se sentía fea, deformada por la carga que llevaba, una mujer que ningún hombre querría mirar 2 veces. ¿Quién podría quererte así?, se preguntó en voz baja, repitiendo las crueles palabras que Ricardo le había escupido antes de abandonarla. Al otro lado del pasillo, Alejandro no dormía. Estaba tumbado en su cama gigante, con el torso desnudo, mirando el techo en la oscuridad. Podía escuchar el sonido lejano de las tuberías cuando ella abrió la ducha. Su imaginación, traicionera y vívida, comenzó a torturarlo. Se imaginó el agua corriendo por la piel de ella, recorriendo las curvas de ese cuerpo que generaba vida. Alejandro gruñó y se levantó, incapaz de quedarse quieto. Caminó hacia la puerta de su habitación y salió al pasillo. La casa estaba en penumbra. Sus pies descalzos no hacían ruido mientras se acercaba a la puerta de Valentina como un depredador atraído por el rastro de una presa. Se detuvo justo frente a la madera que lo separaba, podía escucharla moverse al otro lado. Un suspiro suave, el roce de la tela contra la piel. Alejandro apoyó la frente contra la puerta, cerrando los ojos, su respiración se volvió pesada. Sentía una urgencia irracional de abrir esa puerta, de entrar y comprobar que ella seguía allí, que no era una alucinación producto de su soledad. Quería decirle que no era una molestia, que su presencia había llenado la casa de una energía que lo aterraba y lo excitaba a partes iguales. Levantó la mano, sus dedos rozaron el pomo frío. Estuvo a un segundo de girarlo, impulsado por una necesidad ciega de contacto, pero se detuvo. Era un hombre de honor, se recordó a sí mismo con amargura. Ella era una invitada vulnerable bajo su protección, no una mujer para satisfacer sus anhelos oscuros. Alejandro retiró la mano, apretando el puño con frustración, y regresó a su habitación, condenado a pasar otra noche en vela, con el aroma fantasma de Valentina impregnando sus sentidos. La mañana llegó con una luz grisácea que se filtraba por las cortinas. Valentina bajó las escaleras con timidez, vistiendo una camisa grande que había encontrado en el armario de la habitación, la cual le llegaba hasta las rodillas. No tenía otra ropa limpia. El aroma a café recién hecho la guió hasta la cocina. Allí estaba Alejandro, de espaldas, apoyado contra la encimera de granito. Llevaba unos pantalones de chándal grises y una camiseta blanca ajustada que marcaba la tensión de sus hombros anchos. Al escucharla entrar, se giró lentamente. Su mirada recorrió a Valentina de arriba abajo, deteniéndose en sus piernas desnudas antes de volver a sus ojos con una intensidad que la hizo tragar saliva. «Buenos días», dijo él, su voz ronca por la falta de sueño. «Buenos días», respondió ella, tirando del dobladillo de la camisa en un intento inútil de cubrirse más. Quería ayudar. «¿Puedo preparar el desayuno o limpiar algo? No quiero ser una carga». Alejandro dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco que la hizo saltar. «No eres mi empleada, Valentina. Eres mi invitada. Siéntate». Su tono no admitía discusión. Valentina se sentó en uno de los taburetes altos, sintiendo la mirada de él, quemándole la nuca mientras preparaba unas tostadas. Alejandro le sirvió el desayuno en silencio, pero cada vez que sus manos se acercaban al dejar el plato o los cubiertos, el aire entre ellos vibraba. Valentina intentó alcanzar la mantequilla, pero al estirarse, una punzada de dolor agudo y repentino le atravesó la pantorrilla derecha. Soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la pierna, doblándose sobre sí misma. «¡Ay!», gimió, con los ojos llenos de lágrimas por el dolor súbito. En menos de un segundo, Alejandro estaba a su lado. No preguntó qué pasaba, actuó. Se arrodilló frente a ella, apartando la silla para tener espacio. «Es un calambre», dijo él, reconociendo la rigidez del músculo. Sin pedir permiso, sus manos grandes y calientes rodearon la pantorrilla desnuda de Valentina. El contacto fue un choque térmico para ambos. La piel de ella estaba fría, las manos de él ardían. Alejandro comenzó a masajear el músculo tenso con movimientos firmes y expertos, sus pulgares presionando profundo para deshacer el nudo. Valentina jadeó, pero no de dolor. La sensación de las manos de aquel hombre desconocido tocándola con tal intimidad, con tal posesión, le robó el aliento. Podía sentir la fuerza controlada en sus dedos, la aspereza de sus palmas rozando su piel suave. «Relájate», murmuró él sin levantar la vista, concentrado en su tarea. «Respira».
Alejandro sentía la suavidad de la pierna de Valentina bajo sus manos y tuvo que luchar contra el impulso de subir más, de recorrer con sus dedos la curva de su rodilla, de explorar la textura de su muslo. El calambre cedió bajo su presión, el músculo se relajó, pero él no retiró las manos. Se quedó allí, arrodillado ante ella como un devoto ante su altar, con sus dedos aún envolviendo su tobillo y su pantorrilla. Levantó la vista lentamente. Valentina lo miraba desde arriba, con los labios entreabiertos y las mejillas sonrojadas, su respiración agitada haciendo subir y bajar su pecho. En sus ojos no había miedo, sino una confusión cargada de deseo, el mismo deseo que estaba martillando en las venas de Alejandro. Ya pasó, susurró ella, aunque no hizo ningún intento por apartar la pierna. Alejandro deslizó su mano una última vez, una caricia lenta y deliberada desde el tobillo hasta la rodilla, dejando un rastro de fuego en su piel. «Tienes que beber más agua», dijo él con voz espesa, poniéndose de pie bruscamente y dándole la espalda para ocultar la evidencia física de lo mucho que la deseaba en ese momento. «Los calambres son comunes en tu estado. No vuelvas a asustarme así». Salió de la cocina sin mirar atrás, dejándola con el corazón desbocado y la piel de su pierna hormigueando donde él la había tocado. Esa noche, una tormenta azotó la costa de Santa Lucía. El viento aullaba contra los ventanales blindados de la mansión, y la lluvia golpeaba el cristal como si quisiera entrar a la fuerza. Dentro, el ambiente era cálido, iluminado por el fuego que crepitaba en la enorme chimenea de piedra del salón principal. Valentina y Alejandro estaban sentados en el sofá, cada uno en un extremo, con una distancia de seguridad entre ellos que parecía disminuir con cada trueno. Valentina miraba el fuego, perdida en sus pensamientos. «¿Por qué estás tan solo, Alejandro?», preguntó ella de repente, rompiendo el silencio que había durado horas. «Tienes todo esto. Pero se siente vacío». Alejandro giró el vaso de whisky en su mano, observando el líquido ámbar. «La soledad es una elección, Valentina. Es más segura que la compañía. Nadie elige estar tan solo», replicó ella con suavidad. «Yo no elegí que el padre de mi hija me dejara en la calle. No elegí sentirme desechable. Ricardo. Él me hizo creer que éramos un equipo, y cuando le dije que estaba embarazada, me miró como si yo fuera un error». La voz de Valentina se quebró. Alejandro dejó el vaso en la mesa y se giró hacia ella. Ver el dolor en sus ojos, le provocaba una ira asesina hacia un hombre que ni siquiera conocía. «Él es un imbécil», gruñó Alejandro con ferocidad. «No sabe lo que perdió». «Perdió problemas», dijo ella con amargura, acariciando su vientre. «Perdió un milagro», corrigió él, y la intensidad de sus palabras hizo que Valentina levantara la vista, sorprendida. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el rostro, cansado de sus propios secretos. «Mi esposa, Camila. Ella quería ser madre más que nada en este mundo. Lo intentamos durante 5 años». Alejandro miró el fuego, sus ojos reflejando las llamas y un dolor antiguo. Cuando finalmente sucedió, cuando quedó embarazada, hubo complicaciones. El médico me hizo elegir, pero no hubo tiempo para elecciones. La perdí a ella y al bebé en la misma noche. Valentina se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. «Alejandro, lo siento tanto». «No podía salvarla», continuó él, su voz bajando a un susurro lleno de culpa. «Tengo todo este dinero, todo este poder, y no pude hacer nada para salvar a la única persona que me importaba, por eso estoy solo, Valentina. Porque todo lo que toco, termina rompiéndose. Tengo miedo de que si me acerco a alguien, la historia se repita». Valentina se movió antes de pensarlo. Se deslizó por el sofá hasta quedar junto a él, sin decir una palabra, tomó la mano grande y callosa de Alejandro entre las suyas y la colocó sobre su vientre abultado. Alejandro se tensó, intentando retirar la mano, aterrado. «No. Siente esto», susurró ella, presionando su mano contra la tela de su vestido. Bajo la palma de Alejandro, la bebé se movió. Una patada fuerte, llena de vida, golpeó contra su mano. Alejandro dejó de respirar. El movimiento era vigoroso, real, una afirmación de vida en medio de su mundo de muerte. Sintió que las lágrimas, esas que no había derramado en 10 años, le quemaban detrás de los ojos. Giró la cabeza y se encontró con el rostro de Valentina a escasos centímetros del suyo. Podía ver las motas doradas en sus ojos marrones, podía sentir su aliento cálido mezclándose con el suyo. La tristeza compartida se transformó en algo diferente, en una tensión magnética que los atraía irremediablemente. Alejandro levantó su otra mano, y con un temblor casi imperceptible, acarició la mejilla de Valentina. Su pulgar rozó el labio inferior de ella,
que se entreabrió en una invitación silenciosa. Valentina inclinó la cabeza hacia su tacto, cerrando los ojos, buscando consuelo, buscando calor, buscando al hombre detrás de la máscara de hielo. Valentina. Ronroneó él, su voz cargada de advertencia y deseo. Estás jugando con fuego. Soy un hombre roto. No puedo darte lo que necesitas. No necesito a un hombre perfecto, respondió ella, abriendo los ojos y mirándolo con una valentía que lo desarmó. Solo necesito a alguien que no me deje caer. Alejandro se inclinó hacia ella, sus labios rozando la comisura de la boca de Valentina, respirando su mismo aire. Estaba al borde del abismo, a punto de besarla, de reclamarla, de olvidar todas sus promesas de caballero. Pero un trueno ensordecedor sacudió la casa, rompiendo el hechizo momentáneo. Alejandro se apartó bruscamente, poniéndose de pie como si el sofá quemara. Respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando violentamente. Es tarde, dijo con voz cortante, dándole la espalda para que ella no viera la desesperación en su rostro. Deberías irte a dormir. Valentina se quedó en el sofá, sintiendo el frío regresar a su cuerpo donde él la había tocado, sabiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche. Habían compartido sus cicatrices, y al hacerlo, habían abierto la puerta a algo mucho más peligroso que el dolor, la esperanza. Alejandro necesitaba hacer algo con sus manos. La energía acumulada desde la noche de la tormenta, esa electricidad estática que sentía cada vez que Valentina entraba en una habitación, se había vuelto insoportable. No podía simplemente sentarse en su oficina y revisar contratos millonarios cuando, al otro lado de la pared, la mujer que ocupaba todos sus pensamientos se movía con la pesadez de su embarazo. Decidió canalizar esa frustración en algo físico, algo constructivo. Eligió la habitación contigua a la de Valentina. Era un espacio amplio que había servido de almacén para muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas de un pasado olvidado. Alejandro entró con determinación, arrastrando los muebles pesados él solo, sus músculos tensándose bajo la camisa mientras despejaba el espacio. Quería construir un refugio, un nido. El calor de la tarde en Santa Lucía era sofocante, y el esfuerzo físico pronto le hizo sudar. Sin pensarlo mucho, Alejandro se quitó la camisa y la arrojó sobre una silla. Quedó con el torso desnudo, su piel bronceada brillando por el sudor, revelando cicatrices viejas y una musculatura definida por años de entrenamiento riguroso. Su única vía de escape contra el estrés, comenzó a pintar las paredes. Había elegido un color amarillo, suave, cálido, como la luz del sol al amanecer. Movía el rodillo con trazos largos y potentes, perdiéndose en el ritmo del trabajo, intentando no pensar en por qué estaba haciendo esto. Porque estaba preparando una habitación para un bebé que no era suyo, porque sentía esta urgencia de proveer. Valentina, atraída por el ruido, se asomó tímidamente a la puerta, se quedó paralizada en el umbral. La imagen frente a ella le robó el aliento. Alejandro estaba de espaldas, alcanzando una esquina alta con el rodillo. Los músculos de su espalda se movían bajo la piel como cuerdas de acero bien tensadas. El sudor corría por su columna vertebral, desapareciendo en la cinturilla de sus pantalones de trabajo manchados de pintura. Era una visión de fuerza bruta y masculinidad que hizo que las rodillas de Valentina temblaran. Las hormonas de su embarazo, que ya la tenían sensible, parecieron despertar de golpe, enviando una oleada de calor a sus mejillas. No era solo gratitud lo que sentía, era una atracción física innegable, un deseo de tocar esa piel caliente y húmeda. Alejandro, llamó ella con voz suave. Él se giró lentamente, bajando el rodillo. Su pecho subía y bajaba por el esfuerzo. Se pasó el antebrazo por la frente para limpiarse el sudor, dejando un rastro brillante. Al verla allí parada, mirándolo con esos ojos grandes y curiosos, Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Pensé que estabas descansando, dijo él, su voz sonando más ronca de lo habitual. Escuché ruidos. Valentina dio un paso dentro de la habitación, mirando las paredes recién pintadas, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás haciendo esto para nosotras? Alejandro se encogió de hombros, incómodo con la emoción en la voz de ella. El bebé necesitará un lugar. No puede dormir en una maleta. Valentina se acercó más, ignorando el olor a pintura fresca para inhalar el aroma almizclado y masculino que emanaba de él. Es hermoso, susurró ella. Nadie ha hecho algo así por mí antes. Ni siquiera Ricardo. Él nunca quiso armar la cuna. Al mencionar al otro hombre, la mandíbula de Alejandro se tensó, tiró el rodillo en la bandeja de pintura con un ruido húmedo y se agachó para abrir una caja grande de cartón que contenía la cuna desarmada. No hables de él,
aquí gruñó Alejandro, sacando las piezas de madera. Este cuarto no tiene espacio para fantasmas ni para cobardes. Valentina se mordió el labio, sintiendo la intensidad de sus palabras. Se agachó con dificultad junto a él, queriendo ayudar. Déjame sostener los tornillos al menos. No te esfuerces, advirtió él, pero no la detuvo. Comenzaron a trabajar en silencio. Alejandro ensamblaba las piezas con fuerza, mientras Valentina le pasaba las herramientas. En un momento, ambos intentaron alcanzar el destornillador al mismo tiempo. Sus manos chocaron. La mano pequeña y suave de Valentina quedó atrapada bajo la mano grande y áspera de Alejandro sobre la madera de la cuna. Ninguno de los dos se movió. El contacto fue como una chispa en un cuarto lleno de gas. Alejandro levantó la vista, y sus ojos se clavaron en los de ella. Estaban tan cerca que podía ver el pulso acelerado en el cuello de Valentina. Podía oler su perfume dulce, mezclado con el olor de su propia virilidad trabajada. Valentina, murmuró él, y su nombre sonó como una plegaria y una advertencia. Alejandro respondió ella, inclinándose inconscientemente hacia él, atraída por su calor como una polilla a la luz. La mirada de Alejandro bajó a los labios de ella, luego a su vientre, que rozaba casi su propio abdomen desnudo. La intimidad del momento era abrumadora, estaban construyendo la cama para su hija, juntos, como si fueran una familia, como si él fuera el padre y ella su mujer. Esa fantasía golpeó a Alejandro con la fuerza de un mazo. Quería que fuera real. Quería borrar cualquier rastro de otro hombre en la vida de ella, y reclamarla como suya. Alejandro retiró su mano lentamente, luchando contra cada instinto de su cuerpo que le gritaba que la tomara en sus brazos allí mismo, entre el aserrín y la pintura fresca. Pásame el siguiente tornillo, dijo con voz áspera, volviendo al trabajo con una furia renovada, intentando ignorar el hecho de que su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. La habitación del bebé estaba terminada, pero la tensión en la casa no había disminuido, se había transformado. Ahora era una presencia constante, una barrera invisible que ambos respetaban y temían cruzar. Vivían una extraña domesticidad. Desayunaban juntos, Alejandro le preguntaba por sus citas médicas, y por las noches, a veces veían televisión en silencio, compartiendo el mismo sofá pero sin tocarse. Sin embargo, Alejandro notaba cosas. Notaba como la ropa de Valentina, la poca que había traído en esas viejas maletas, ya no le servía. Sus vestidos estaban desgastados, las costuras tirantes por el crecimiento de su vientre. La veía incomodarse, tirando de la tela, tratando de cubrirse, avergonzada de su propia pobreza en medio de tanto lujo. Eso le molestaba. No porque le importara la apariencia, sino porque odiaba verla sentirse menos. Ella llevaba a una reina en su vientre, y merecía vestirse como tal. Una tarde, Alejandro llegó a la mansión cargado con varias bolsas de una de las boutiques más exclusivas de la ciudad. Entró en la sala donde Valentina estaba leyendo un libro sobre maternidad que él le había dejado casualmente en la mesa días atrás. Alejandro. Ella lo miró sorprendida al ver la cantidad de paquetes. ¿Qué es todo eso? Él dejó las bolsas sobre el sofá con fingida indiferencia. Fui al pueblo por unos asuntos y pasé por una tienda. La vendedora insistió en que me llevara esto. Dijo que era de la nueva temporada y que necesitaba espacio en su almacén. Era una mentira terrible. Alejandro había pasado 2 horas escogiendo cada prenda, imaginando cómo se vería en el cuerpo de Valentina. Había tocado las telas, buscando las más suaves para su piel sensible. Para mí. Valentina se levantó con dificultad, acercándose a las bolsas. Sacó un vestido de algodón azul cielo, ligero y fresco. Luego una túnica de lino blanco. Ropa interior de maternidad cómoda y elegante. Sandalias nuevas. Sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más. Alejandro, no puedo aceptar esto. Es demasiado caro. Yo no tengo cómo pagarte. Nadie está hablando de pago, la cortó él, metiendo las manos en los bolsillos para no ceder al impulso de secar sus lágrimas. Pruébatelos. Quiero saber si la vendedora acertó con la talla. Valentina lo miró con una mezcla de adoración y vulnerabilidad que hizo que las rodillas de Alejandro se sintieran débiles. Asintió y tomó el vestido azul. Iré a mi habitación. No, dijo él antes de pensarlo. Ve al baño de aquí abajo. No subas las escaleras, si no es necesario. Ella entró al baño de visitas. Alejandro se quedó en la sala, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Escuchaba el roce de la ropa al caer, el sonido de la tela nueva deslizándose sobre la piel. Su imaginación volaba, visualizando cada centímetro de piel que se descubría y se cubría al otro lado de la puerta. Alejandro.
La voz de Valentina llegó desde el baño, pequeña y avergonzada. Él se detuvo en seco. ¿Qué pasa? El cierre. El cierre de la espalda se atascó. No alcanzó a subirlo con la barriga. Alejandro cerró los ojos y maldijo por lo bajo. El destino le estaba jugando una broma cruel. Respiró hondo, tratando de blindar su mente, y caminó hacia la puerta. Voy a entrar, avisó. Abrió la puerta lo justo para pasar. Valentina estaba de espaldas al espejo del lavabo, mirándolo a través del reflejo. El vestido azul caía sobre sus curvas como agua líquida, perfecto, hermoso. Pero la parte trasera estaba abierta, revelando la curva suave de su espalda desnuda, la piel cremosa y vulnerable, y la línea delicada de su columna vertebral. Alejandro sintió que se le secaba la boca. Entró en el baño pequeño, y de repente, el espacio pareció minúsculo. Su presencia llenó todo. Se colocó detrás de ella. Podía ver su propio reflejo en el espejo, una sombra oscura y grande detrás de la figura luminosa de ella. Sus ojos se encontraron en el cristal. La mirada de Valentina estaba dilatada, expectante. Permiso, murmuró él cerca de su oído. Levantó las manos. Sus dedos rozaron accidentalmente la piel, desnuda de su espalda al tomar el pequeño tirador del cierre. Valentina se estremeció visiblemente, un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, y Alejandro lo sintió en sus propias yemas. La piel de ella era suave, cálida, adictiva. Subió el cierre lentamente, tortuosamente despacio. Cada centímetro que subía era una batalla ganada contra sus ganas de apartar la tela, de besar esa espalda, de marcarla como suya. Podía oler su cuello, tan cerca de su boca. Podía escuchar la respiración entrecortada de ella. Te queda perfecto, dijo él, su voz vibrando grave contra la nuca de ella. Valentina echó la cabeza hacia atrás ligeramente, apoyándola contra el hombro de Alejandro. Fue un gesto inconsciente de sumisión y confianza. Gracias a ti, susurró ella. Alejandro se quedó paralizado. Tenía el cuerpo de ella apoyado contra el suyo, sentía el calor de sus nalgas contra sus muslos, la curva de su espalda contra su pecho. Era el momento. Podría rodearla con sus brazos, poner sus manos sobre ese vientre que llevaba otra vida y reclamarlos a ambos. El deseo rugía en sus oídos como el mar embravecido. Pero entonces recordó quién era él. Un hombre viudo, roto, peligroso, y quién era ella. Una mujer que necesitaba protección, no depredación. Con un esfuerzo de voluntad sobrehumano, Alejandro dio un paso atrás, rompiendo el contacto. El aire frío se coló en el espacio que había entre sus cuerpos. Deberías usar ese para la cena, dijo con voz fría y distante, recuperando su máscara de indiferencia. Te espero en el comedor en 10 minutos. Salió del baño rápidamente, sin mirar atrás, dejándola allí, hermosa y confundida, mientras él huía una vez más de la felicidad que tanto le aterraba tocar. La barrera invisible seguía allí, pero cada vez era más delgada, y Alejandro sabía que pronto, muy pronto, se rompería por completo. El reloj de pared de la sala marcaba las 2 de la madrugada cuando el infierno se desató sobre Santa Lucía. No fue una lluvia cualquiera, fue un diluvio bíblico que convirtió el cielo en una boca de lobo y el mar en una bestia rugiente. Dentro de la mansión, el aire acondicionado zumbaba suavemente, ajeno al caos exterior, hasta que un rayo cayó en la subestación eléctrica del pueblo. La oscuridad fue instantánea y total. Alejandro, que dormía un sueño ligero y agitado, abrió los ojos en el momento exacto en que la luz se apagó. Se quedó quieto un segundo, agudizando el oído, esperando que los generadores de emergencia se activaran. Pero antes de que eso sucediera, escuchó algo que le heló la sangre en las venas. Un grito. No era un grito de miedo a la oscuridad. Era un alarido de dolor puro, desgarrador, que provenía de la habitación de invitados. Alejandro saltó de la cama, ignorando la negrura, guiado por un instinto que no sabía que poseía. Corrió por el pasillo, sus pies descalzos golpeando la madera con urgencia. Valentina. Rugió al abrir la puerta de golpe. La luz de los relámpagos iluminaba la habitación a intervalos, creando una escena estroboscópica de terror. Valentina estaba sentada al borde de la cama, doblada sobre su vientre, respirando con jadeos cortos y desesperados. Las sábanas debajo de ella estaban empapadas. Alejandro. Gimió ella, levantando un rostro bañado en sudor y lágrimas. Ya viene. Se ha roto. Se ha roto la fuente. Alejandro llegó a su lado en 2 zancadas. El olor metálico y dulce del nacimiento llenaba el aire. Puso una mano en su hombro, y sintió que ella temblaba violentamente. Es demasiado pronto, dijo él, tratando de mantener la calma,
aunque su corazón martillaba contra sus costillas, falta un mes. No le importa el calendario, gritó ella cuando otra contracción la golpeó, tensando todo su cuerpo como un arco. Valentina aferró la mano de Alejandro con una fuerza sorprendente, clavándole las uñas en la piel. Me duele mucho. Alejandro no dudó. No había tiempo para llamar a una ambulancia que tardaría horas en llegar con esa tormenta. Tenía que sacarla de allí. Agárrate a mí, ordenó. Se inclinó y pasó un brazo por debajo de sus rodillas y otro por su espalda, levantándola en peso. Valentina pesaba más por el embarazo, pero para Alejandro, impulsado por la adrenalina, era ligera como una pluma. Ella escondió la cara en el hueco de su cuello, sollozando, y él pudo sentir sus lágrimas calientes mojando su piel. Bajó las escaleras con cuidado, luchando contra las sombras. Al salir por la puerta principal, el viento los golpeó con furia, empapándolos al instante. La lluvia caía en cortinas densas que dificultaban la visión y la respiración. Alejandro protegió el cuerpo de Valentina con el suyo, corriendo hacia el todoterreno aparcado en la entrada. La depositó en el asiento del copiloto con una delicadeza que contrastaba con la violencia de la tormenta. Reclinó el asiento para que estuviera más cómoda y corrió al lado del conductor. El motor rugió al encenderse, un sonido de poder que le dio una pizca de confianza. Mírame, Valentina, dijo él, agarrando su mano antes de poner el coche en marcha. No voy a dejar que nada les pase. Te lo juro por mi vida. Ella asintió, incapaz de hablar, mordiéndose el labio hasta casi sangrar. El viaje al hospital fue una pesadilla. La carretera costera estaba resbaladiza y la visibilidad era casi nula. Los limpiaparabrisas trabajaban frenéticamente, pero apenas lograban despejar el agua. Alejandro conducía con una concentración feroz, sus manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. A su lado, Valentina luchaba su propia batalla. Los gemidos que escapaban de sus labios eran cuchillos en el alma de Alejandro. Cada vez que el coche pasaba por un bache, ella se tensaba. Alejandro extendió su mano derecha y buscó la de ella en la oscuridad de la cabina. Cuando sus dedos se entrelazaron, fue como cerrar un circuito eléctrico. Estoy aquí, murmuró él, sin apartar la vista de la carretera traicionera. Respira conmigo. 1, 2. Tengo miedo, Alejandro, sollozó ella entre contracciones. Si algo sale mal. Si ella no sobrevive. Estoy sola. No estás sola, la cortó él con voz dura y firme. Estás conmigo. Y yo no pierdo dos veces. Esas palabras quedaron flotando en el aire cargado del coche. Alejandro no solo estaba conduciendo hacia un hospital, estaba conduciendo lejos de su pasado, luchando contra la muerte misma para reclamar una nueva vida. Aceleró a fondo, desafiando a la tormenta, decidido a ganar esta vez. Entraron en la sala de urgencias empapados, con Valentina gritando que sentía la cabeza del bebé. El personal médico, al ver el estado de la mujer y la furia en los ojos de Alejandro, se movió rápido. No hicieron preguntas sobre seguros ni formularios, la urgencia era evidente. Alejandro corrió al lado de la camilla mientras la llevaban por los pasillos de linóleo blanco. Su mano seguía aferrada a la de Valentina, y cuando las enfermeras intentaron detenerlo en la puerta de la sala de partos, él les lanzó una mirada tan gélida y autoritaria que se apartaron sin decir palabra. Necesito que se ponga esto, le gritó una enfermera, lanzándole una bata y una mascarilla. Alejandro se las puso con manos temblorosas. Dentro de la sala, todo era luz brillante y actividad frenética. Valentina estaba acostada, pálida como la cera, con el cabello pegado a la frente por el sudor. Estaba exhausta, al límite de sus fuerzas. No puedo. No puedo más. Lloraba ella, sacudiendo la cabeza. Alejandro se acercó a su cabecera. Ignoró a los médicos, ignoró los monitores que pitaban, solo la veía a ella. Se inclinó y apartó un mechón de pelo húmedo de su cara. Valentina, mírame, exigió con suavidad, pero con firmeza. Ella abrió los ojos, dilatados por el dolor y el pánico. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Has sobrevivido al abandono, al hambre, a la soledad. Esto no te va a vencer. Trae a tu hija al mundo. Hazlo, ahora. Sus palabras fueron la gasolina que ella necesitaba. Valentina asintió, apretando la mano de Alejandro hasta que sintió que le rompería los huesos. Puje ahora, mamá, ordenó el médico. Valentina gritó, un sonido gutural y primitivo que resonó en las paredes asépticas. Alejandro sostuvo su mirada, prestándole su fuerza, anclándola a la realidad mientras su cuerpo se abría para dar paso a la vida. Él vio el dolor en su rostro, la distorsión de sus facciones hermosas, y sintió una admiración reverencial.
Nunca había visto nada tan crudo, tan violento y tan sagrado. Fueron los 30 minutos más largos de la vida de Alejandro. Cada segundo era una eternidad de tensión. Y entonces, sucedió. Un llanto. Fuerte, agudo, indignado. El médico levantó un pequeño bulto rosado y resbaladizo. Es una niña, anunció con una sonrisa cansada. Una niña preciosa y fuerte. El mundo se detuvo para Alejandro. El sonido de ese llanto rompió la última capa de hielo que cubría su corazón. Miró a la criatura, cubierta de sangre y vida, agitando sus pequeños puños contra el aire frío del hospital. Era perfecta. Pusieron al bebé sobre el pecho de Valentina. El llanto de la niña cesó casi al instante al sentir el calor de su madre y escuchar el latido familiar de su corazón. Valentina lloraba y reía al mismo tiempo, tocando la carita de su hija con dedos temblorosos. Victoria, susurró ella, besando la cabeza húmeda de la bebé. Mi pequeña Victoria. Alejandro se quedó paralizado, sintiéndose un intruso en ese momento de intimidad suprema, pero incapaz de apartar la vista. Entonces, Valentina levantó la mirada y lo buscó. Sus ojos brillaban con una gratitud y un amor que lo dejaron sin aliento. Mírala, Alejandro dijo, ella con voz débil. Mírala. Él se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal salvaje o a una divinidad, miró a la niña. Victoria abrió los ojos un instante, unos ojos oscuros que parecían contener secretos del universo, y aunque era imposible que enfocara, Alejandro sintió que lo miraba directamente al alma. Sin pensarlo, Alejandro se inclinó. No hacia el bebé, sino hacia Valentina. Acarició su mejilla con el dorso de sus dedos y luego, rompiendo cualquier barrera que quedara entre anfitrión e invitada, presionó sus labios contra la frente sudorosa de ella. Fue un beso casto, pero cargado de una promesa silenciosa y eterna. Un beso que decía, ya no estás sola. Ahora sois mías para proteger. Lo hiciste bien, susurró él contra su piel. Gracias. Valentina cerró los ojos, agotada pero plena, dejándose llevar por la seguridad que le brindaban los brazos de aquel hombre y el peso cálido de su hija sobre el pecho. La habitación de recuperación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue del pasillo que se colaba por la puerta entreabierta. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio profundo y limpio. Valentina dormía, su respiración era un ritmo suave y constante que tranquilizaba a Alejandro. Él estaba sentado en un sillón incómodo junto a la cama, vigilando. No podía irse. La idea de dejarlas solas le provocaba una ansiedad física. La bebé, Victoria, se removió en su pequeña cuna de plástico transparente, comenzó a hacer ruiditos, buscando, moviendo la boca. Valentina se despertó al instante, ese instinto maternal encendiéndose como un interruptor. «Tiene hambre», murmuró ella, intentando incorporarse. Hizo una mueca de dolor. Su cuerpo estaba magullado tras el esfuerzo titánico del parto. Alejandro se levantó de inmediato. «No te muevas. Yo te la paso». Se acercó a la cuna. Sus manos grandes, acostumbradas a firmar contratos y manejar volantes deportivos, temblaban ligeramente al acercarse a algo tan frágil. Deslizó sus manos bajo el cuerpo diminuto de Victoria. Era increíblemente ligera, pero el peso de su existencia era monumental. La levantó con cuidado extremo, sosteniendo su cabecita. La niña olía a leche y a pureza. Alejandro sintió una opresión en el pecho, un deseo abrumador de ser digno de sostenerla. Se giró y la depositó suavemente en los brazos de Valentina. Ella se acomodó las almohadas y comenzó a desabotonar su bata de hospital. Alejandro hizo el ademán de darse la vuelta, por respeto, por decencia, pero Valentina lo detuvo con una palabra. «Quédate». No fue una orden, fue una invitación. Alejandro se quedó quieto, tragando saliva. Observó cómo ella bajaba la tela, revelando la piel pálida y suave de su pecho, ahora lleno y pesado por la maternidad. Con naturalidad, Valentina guió a la bebé hacia ella. El momento en que Victoria se agarró y comenzó a alimentarse fue de una belleza dolorosa. Alejandro observaba la escena hipnotizado. No había nada sexual en ello, y sin embargo, era lo más íntimo que había presenciado jamás. Ver a Valentina, nutrir a esa niña con su propio cuerpo, despertó en él una sed de familia, de pertenencia, que lo golpeó con fuerza. «¿Te duele?», preguntó él, su voz ronca rompiendo el silencio. Valentina negó con la cabeza, mirando a su hija con adoración, pero luego levantó la vista hacia Alejandro. «Es extraño. Sentir que mi cuerpo ya no es solo mío. Que le pertenece a ella». Alejandro dio un paso más cerca, atraído por la gravedad de la escena. Se sentó en el borde de la cama,
invadiendo su espacio, incapaz de mantenerse lejos. «Sois hermosa», se le escapó. La verdad salió de sus labios antes de que pudiera filtrarla. Valentina dejó de acariciar a la bebé y lo miró. En la penumbra, sus miradas se cruzaron y se sostuvieron. Había cansancio en los ojos de ella, pero también había una chispa nueva, una conciencia de la conexión profunda que se había forjado esa noche entre sangre y lluvia. «Alejandro», dijo ella suavemente, cuando estábamos en el coche. «Dijiste que no perdías 2 veces». ¿Qué significaba eso? Él suspiró, mirando la manita de Victoria que descansaba sobre el pecho blanco de su madre. Extendió su dedo índice y rozó esa manita. La bebé, por reflejo, cerró sus dedos diminutos alrededor del dedo gigante de Alejandro, aferrándose a él. El contacto lo desarmó. «Piel con piel. Significa», dijo él con voz espesa, luchando contra el nudo en su garganta, «que he pasado 10 años creyendo que la muerte era lo único seguro en mi vida. Pero hoy tú me has demostrado que estaba equivocado». Levantó la vista hacia Valentina. Sus rostros estaban a centímetros. Podía oler su aroma natural, intensificado por el calor del cuerpo, y la leche. «Significa que voy a cuidarlas, Valentina. A las 2. No porque tenga que hacerlo, sino porque no puedo imaginar mi vida si no lo hago». Valentina se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia. Sus labios estaban tan cerca que él podía sentir su aliento. «Gracias por salvarnos», susurró ella. «Vosotras me habéis salvado a mí», respondió él. Y en ese silencio cargado de promesas, mientras la bebé se alimentaba ajena al mundo, Alejandro supo que ya no había vuelta atrás. Ese bebé no llevaba su sangre, pero ya tenía su corazón. Y esa mujer, con su valentía y su fragilidad, se estaba adueñando de su alma, pedazo a pedazo. El regreso a la mansión Vistamar no fue solo una vuelta física, sino un cambio total de atmósfera. La casa, antes un mausoleo de silencio y superficies frías, se transformó en un santuario de vida. El olor a cuero caro y madera vieja fue reemplazado por el aroma dulce y lechoso de los recién nacidos, y la fragancia suave del talco. Había biberones esterilizándose en la cocina de granito y pañales de tela blanca secándose al sol en la terraza, banderas de una rendición que Alejandro aceptó con gusto. Pero la nueva rutina trajo consigo una tortura que Alejandro no había previsto. Durante el día, era fácil mantener el papel de protector estoico. Se ocupaba de las necesidades logísticas, compraba suministros y observaba a Victoria dormir, pero la noche era un territorio peligroso. Una madrugada, cerca de las 3, Alejandro bajó a la cocina por un vaso de agua, incapaz de conciliar el sueño. La casa estaba en penumbra. Al pasar por el salón, la vio. Valentina estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas bajo su cuerpo, acunando a Victoria que lloraba suavemente por un cólico. Valentina llevaba un camisón de seda color marfil, uno de los regalos que Alejandro le había comprado. La tela era fina, casi líquida, y se adhería a su cuerpo posparto, delineando la suavidad de sus caderas y la plenitud de sus senos. Alejandro se quedó petrificado en la entrada, con el vaso de agua en la mano, sintiendo cómo se le secaba la boca. La luz de la luna entraba por el ventanal, bañando a Valentina en un resplandor plateado. Ella no lo vio. Estaba concentrada en su hija, meciéndola rítmicamente, tarareando una melodía baja y ronca. Se veía exhausta, con el cabello suelto cayendo sobre su rostro, pero para Alejandro, nunca había lucido tan erótica. La imagen de la Madre Santificada chocó violentamente con el deseo carnal del hombre. Alejandro no quería solo admirarla, quería cruzar la habitación, arrodillarse entre sus piernas y devorarla. Quería ser el quien recibiera esos susurros, quería que esa piel suave se presionara contra la suya. Victoria soltó un gemido más fuerte. Valentina suspiró, claramente dolorida por el cansancio. «Siajache, mi amor, ya pasa», susurró ella, moviendo el hombro con incomodidad. Alejandro dejó el vaso sobre una mesa, haciendo un ruido sordo que la sobresaltó. Valentina giró la cabeza rápidamente, sus ojos grandes y cansados encontrándose con los de él. «Lo siento», dijo él, su voz sonando demasiado grave en la quietud de la noche. «No quería asustarte. ¿Está bien?» «Tiene gases», explicó Valentina, tratando de cubrirse mejor con el camisón, aunque el movimiento solo hizo que el tirante resbalara por su hombro, revelando piel cremosa. «No ha parado de llorar en 1 hora, y mis brazos. Ya no lo siento». Alejandro se acercó. No pidió permiso esta vez. La necesidad de tocarla, de ser útil, de entrar en ese círculo íntimo, era más fuerte que su prudencia. «Dámela», ordenó suavemente.
Valentina dudó un segundo, pero el agotamiento la venció. Le pasó el pequeño bulto caliente a Alejandro. Sus manos se rozaron durante la transferencia. Los dedos de Alejandro tocaron la parte interior de la muñeca de Valentina, un punto de pulso sensible, y ambos sintieron la descarga. Ella retiró la mano rápidamente, llevándosela al pecho como si se hubiera quemado. Alejandro acomodó a Victoria sobre su antebrazo fuerte, boca abajo, una técnica que había leído en uno de los libros. Comenzó a palmear su espalda con ritmo constante mientras caminaba por la sala. El contraste entre el cuerpo masivo del hombre y la fragilidad del bebé era hipnótico. Valentina lo observaba desde el sofá, fascinada. Ver a ese hombre poderoso, usualmente frío y distante, paseando descalzo en pantalones de pijama, arrullando a su hija con una ternura infinita, hizo que algo se derritiera en su vientre. No era solo gratitud. Era un calor que subía por sus muslos y se instalaba en su pecho. Pocos minutos después, Victoria eructó y se quedó profundamente dormida. Alejandro se detuvo frente a Valentina. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de una tensión eléctrica. Él no le devolvió al bebé de inmediato. Se quedó allí, de pie, mirándola desde arriba. Su mirada bajó por el cuello de ella, recorrió el escote del camisón y se detuvo en sus labios entreabiertos. Deberías dormir, dijo él, pero no se movió. Valentina se puso de pie lentamente, quedando a escasos centímetros de él. Podía oler su aroma a jabón y hombre, podía sentir el calor que irradiaba su torso desnudo. Gracias, Alejandro, susurró ella, levantando la vista. No me des las gracias, respondió él con voz tensa, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio vital. No soy un santo, Valentina. No me mires así. ¿Cómo te miro?, preguntó ella, con un hilo de voz, desafiando el peligro. Como si yo fuera tu salvador, gruñó él, inclinándose hasta que sus rostros quedaron a un suspiro de distancia, pero cuando te veo así, con ese vestido, en mi casa, con esa niña en brazos, no tengo pensamientos santos. Tengo pensamientos muy humanos. Y muy egoístas. Valentina dejó de respirar. El corazón le martillaba contra las costillas. Alejandro estaba confesando su deseo, un deseo oscuro y palpable. Ella debería haber retrocedido, debería haber tomado a su hija y corrido a su habitación, pero no lo hizo. Inclinó la cabeza sutilmente, exponiendo su cuello, una oferta inconsciente. Alejandro cerró los ojos y apretó la mandíbula, luchando contra el impulso de morder esa piel suave. Con un esfuerzo titánico, depositó a Victoria suavemente en los brazos de Valentina y dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Buenas noches, Valentina, dijo con frialdad repentina, girando sobre sus talones y marchándose a la oscuridad de su habitación antes de cometer un error del que no podría regresar. Habían pasado 3 semanas. Valentina se recuperaba con una rapidez asombrosa, su juventud y la buena alimentación ayudando a que su cuerpo recuperara su vitalidad. Sus mejillas tenían color de nuevo, y sus ojos brillaban. Ya no era la mujer rota del parque, era una mujer floreciendo. Alejandro la llevó al pueblo esa mañana para la primera revisión pediátrica de Victoria. Él conducía el coche de lujo con una mano en el volante, observándola de reojo. Valentina llevaba un vestido de flores sencillo que se ajustaba a su cintura recuperada, y el viento que entraba por la ventana jugaba con su cabello oscuro. Se veía hermosa. Demasiado hermosa. Llegaron a la clínica privada. Alejandro insistió en entrar con ella, cargando la pañalera con una naturalidad posesiva. En la sala de espera, mientras Valentina llenaba formularios, una puerta se abrió y salió un hombre joven con bata blanca. Era el doctor Gabriel, el nuevo pediatra del pueblo. Tenía una sonrisa fácil, cabello rubio y ojos azules brillantes. ¿Valentina?, preguntó el doctor con entusiasmo. ¿La mamá de Victoria? Valentina levantó la vista. Y sonrió. Una sonrisa genuina y cálida. Sí, doctor. Buenos días. El doctor Gabriel se acercó, ignorando por completo a Alejandro, que estaba de pie junto a la ventana como una gárgola vigilante. Por favor, llámame Gabriel, dijo el médico, extendiendo la mano para saludarla, pero en lugar de soltarla rápido, retuvo la mano de Valentina un segundo más de lo necesario. He oído hablar mucho de ti en el pueblo. Dicen que tienes a la bebé más bonita de la costa. Y viendo a la madre, no me sorprende. El coqueteo fue descarado. Valentina se sonrojó, riendo nerviosamente, y bajó la mirada. Es usted muy amable. En ese instante, la temperatura en la sala bajó 10 grados. Alejandro se separó de la ventana. Cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas largas y depredadoras.
Se colocó justo detrás de Valentina, tan cerca que su pecho rozó la espalda de ella, y puso una mano pesada y posesiva sobre su hombro, marcándola, reclamándola frente al otro macho. El doctor Gabriel levantó la vista, borrando su sonrisa al encontrarse con los ojos negros y asesinos de Alejandro. Soy Alejandro, dijo con voz gélida, sin extender la mano. Estamos esperando nuestra cita. ¿Vamos a entrar o vas a seguir charlando en el pasillo? El énfasis en la palabra nuestra fue un latigazo. El doctor carraspeó, incómodo, sintiendo la amenaza implícita. Por supuesto, señor. Pasen por aquí. Durante toda la consulta, Alejandro no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, observando cada movimiento del médico. Cuando el doctor tuvo que tocar a Victoria, y rozó accidentalmente el brazo de Valentina, Alejandro emitió un gruñido bajo que hizo que el médico retirara la mano como si se hubiera quemado. Al salir de la clínica, el silencio en el coche era denso. Alejandro conducía rápido, con la mandíbula tensa. Fuiste grosero, dijo Valentina finalmente, rompiendo el silencio. Fui protector, respondió, él sin mirarla. No, fuiste grosero. El doctor Gabriel solo estaba siendo amable. Alejandro frenó el coche bruscamente en el camino de entrada de la mansión, haciendo que la grava saltara, apagó el motor y se giró hacia ella, desabrochándose el cinturón de seguridad con violencia. ¿Amable? Soltó una risa amarga. Ese hombre no estaba siendo amable, Valentina. Te estaba desvistiendo con los ojos. Te estaba coqueteando frente a mí. ¿Y qué si lo hacía?, replicó ella, sintiendo una chispa de valentía. Soy una mujer soltera, Alejandro. Él es un hombre soltero. No tengo ningún compromiso con nadie. Esa frase fue el detonante. Alejandro salió del coche, dio la vuelta y abrió la puerta del copiloto. Antes de que Valentina pudiera reaccionar, él se inclinó hacia adentro, acorralándola contra el asiento de cuero. Sus manos se apoyaron en el respaldo, a ambos lados de la cabeza de ella, atrapándola. Sus rostros quedaron tan cerca que sus narices casi se tocaban. La respiración de Alejandro era agitada, furiosa. Sin compromiso, susurró él, y su voz era un peligro puro. ¿Crees que lo que hay entre nosotros no es nada? ¿Crees que te saqué de la calle, que cuidé de ti, que vine a ser a tu hija, solo por caridad? Valentina tembló, pero no de miedo. Tembló porque en los ojos de Alejandro vio la verdad desnuda. Vio los celos devoradores, la posesión absoluta. Alejandro. Jadeó ella. Tú no eres soltera, Valentina, dijo él, bajando la voz a un tono ronco que le erizó la piel. Desde el momento en que entraste en mi casa, dejaste de ser libre. Eres mía, quizás no en un papel, quizás no lo hemos dicho, pero eres mía. Y yo soy tuyo. Y ningún médico idiota va a ponerte una mano encima mientras yo respire. Valentina sintió que el mundo giraba. No eran palabras de un amigo. Eran palabras de un amante, de un hombre enamorado y territorial. Levantó la mano y tocó el pecho de Alejandro, sintiendo el corazón de él golpeando furiosamente contra su palma. Entonces demuéstralo, susurró ella, un desafío y una invitación. Deja de tratarme como a una invitada y demuéstralo. Alejandro la miró con intensidad, sus pupilas dilatadas devorando su rostro. Por un segundo, pareció que iba a besarla allí mismo, con salvajismo, pero se contuvo. Se apartó lentamente, dejándola respirar, aunque la promesa de lo que acababa de decir quedó grabada en el aire caliente del coche. Entra en la casa, ordenó él con voz ronca. Antes de que pierda el poco control que me queda. Valentina obedeció, con las piernas temblorosas y el corazón en llamas, sabiendo que la barrera invisible se había hecho añicos para siempre. Alejandro la quería. Y ella, Dios la ayudara, lo quería con la misma desesperación. Habían pasado 6 meses desde el nacimiento de Victoria. 6 meses en los que la niña se había convertido en el centro del universo de la mansión Vistamar, gateando por las alfombras persas y llenando los pasillos con risas gorgoteantes. Pero para Alejandro, esos 6 meses habían sido una prueba de resistencia. Vivir con Valentina, verla transformarse de una superviviente asustada a una madre radiante y segura, había avivado el fuego en su interior hasta convertirlo en un incendio incontrolable. Esa noche, Alejandro decidió que ya no podía esperar más. Había planeado cada detalle con la precisión de un estratega militar, pero con los nervios de un adolescente enamorado. Ponte el vestido azul, le había dicho esa tarde, con una mirada que prometía secretos, vamos a salir. Valentina bajó las escaleras justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Llevaba el vestido que él le había regalado, el que dejaba su espalda al descubierto, y el cabello recogido en un moño suave que dejaba ver su cuello largo y elegante.
Alejandro la esperaba al pie de la escalera. Al verla, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Estaba tan hermosa que dolía. «¿Estás?» Alejandro se aclaró la garganta, incapaz de encontrar una palabra lo suficientemente digna. «Estás perfecta. ¿A dónde vamos?», preguntó ella, con una sonrisa tímida, notando la intensidad en los ojos de él. «A caminar», dijo él, ofreciéndole su brazo. No tomaron el coche. Alejandro la guió fuera de la propiedad, cruzando la calle hacia el parque público. El mismo parque donde sus vidas habían colisionado meses atrás. El aire estaba fresco y cargado de sal marina. Caminaron en silencio, un silencio cómodo pero vibrante, sintiendo la electricidad estática cada vez que sus brazos se rozaban. Alejandro se detuvo frente al viejo banco de madera. El lugar exacto donde la había encontrado llorando. «¿Te acuerdas?», preguntó él con voz grave. Valentina asintió, sus ojos humedeciéndose al recordar. Estaba desesperada. «Pensé que era el final de mi vida. Y yo pensé que mi vida ya había terminado hacía 10 años», confesó Alejandro, girándose para quedar frente a ella. «Pero esa noche, cuando bajé esas escaleras, no solo te salvé a ti, tú me resucitaste». Alejandro dio un paso adelante, acortando la distancia. Levantó la mano y acarició la mejilla de Valentina, su pulgar trazando la línea de su mandíbula con una reverencia absoluta. «Valentina, durante estos meses he intentado ser un caballero. He intentado respetar tu espacio, tu duelo, tu proceso, pero ya no puedo mentirme más». Su voz bajó a un susurro ronco y apasionado. «No te quiero como amiga. No te quiero como invitada. Te deseo con cada fibra de mi ser. Deseo despertar contigo cada mañana, y ser lo último que veas cada noche». El corazón de Valentina latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Alejandro», susurró ella, inclinándose hacia su tacto. «Me has devuelto la capacidad de sentir», continuó él, con los ojos ardiendo de emoción. «Has despertado al hombre que creí muerto. Y no quiero pasar ni un día más sin que seas mía completamente». Alejandro metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se arrodilló en la arena del parque, ignorando la suciedad en sus pantalones de diseño, abrió la caja. Un diamante solitario brilló bajo la luz de las estrellas, una promesa sólida y eterna. «Valentina, te pido que me dejes cuidar de ti y de Victoria para siempre, no por obligación, sino por amor. Un amor egoísta, loco y absoluto. ¿Te casarías conmigo?». Valentina se llevó las manos a la boca, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No hubo dudas, ni miedos, ni sombras del pasado. Solo la certeza luminosa de que ese hombre arrodillado frente a ella era su destino. «Sí», dijo ella con voz quebrada. «Sí, Alejandro. Sí a todo». Alejandro se puso de pie de un salto, sacó el anillo y lo deslizó en su dedo con manos temblorosas, y entonces, ya no hubo más palabras. La tomó por la cintura, atrayéndola contra su cuerpo duro con una fuerza posesiva, y la besó. No fue un beso suave. Fue un beso hambriento, profundo, acumulado durante meses de miradas robadas y roces accidentales. Los labios de Alejandro devoraron los de ella, saboreando su aliento, reclamando su boca. Valentina rodeó el cuello de él con sus brazos, fundiéndose contra su pecho, sintiendo la dureza de su deseo contra su vientre. El mundo desapareció. Solo existían ellos dos, el sabor a sal y a pasión, y la promesa de una vida juntos sellada bajo la luz de la luna. La boda fue íntima, celebrada al atardecer en la playa privada de la mansión, con el sonido de las olas como única música. Pero para Alejandro y Valentina, la verdadera ceremonia, la verdadera unión, comenzó cuando se cerró la puerta de la habitación principal esa noche. La habitación estaba bañada por la luz de docenas de velas que Alejandro había encendido. El aire olía a jazmín y a anticipación. Valentina estaba de pie junto a la cama, con su vestido blanco sencillo, temblando ligeramente. No de miedo, sino de una expectación abrumadora. Alejandro se quitó la chaqueta y la arrojó a una silla sin dejar de mirarla. Se aflojó la corbata y caminó hacia ella como un depredador que finalmente ha acorralado a su presa más preciada. «No tiembles», murmuró él, deteniéndose frente a ella. Levantó las manos y comenzó a soltar los botones de su vestido, uno por uno, con una lentitud tortuosa. «Esta noche vamos a ir despacio, tengo toda la vida para amarte». Cuando el vestido cayó al suelo, Valentina quedó expuesta ante él. Instintivamente, intentó cubrir su vientre con los brazos, avergonzada de las marcas que el embarazo había dejado en su piel, las estrías plateadas que surcaban sus caderas y su abdomen.
Pero Alejandro tomó sus muñecas con suavidad y apartó sus brazos, dejándola vulnerable a su mirada. No te escondas, ordenó él con voz ronca. Eres perfecta. Alejandro se arrodilló ante ella, tal como lo había hecho en el parque, pero esta vez con una intención diferente, más carnal y sagrada. Acercó su rostro al vientre de ella, y con una ternura infinita, comenzó a besar cada una de las marcas. Sus labios calientes recorrieron las cicatrices de la maternidad, adorándolas como si fueran versos de un poema sagrado. Alejandro, gimió Valentina, echando la cabeza hacia atrás, sus dedos enredándose en el cabello oscuro de él. La sensación de su boca en su piel sensible enviaba descargas eléctricas directas a su centro. Él subió lentamente, besando cada centímetro de piel en su ascenso, sus manos grandes acariciando la curva de sus caderas, moldeando su cuerpo, marcándola con su tacto. Cuando se puso de pie y la besó en la boca, Valentina sintió que se derretía. La llevó a la cama, y la acostó sobre las sábanas de seda. Alejandro se despojó de su ropa rápidamente, revelando su cuerpo poderoso y anhelante. Cuando se unió a ella, piel contra piel, el contacto fue una explosión de calor. No hubo prisa. Alejandro la amó con una dedicación absoluta, adorando su cuerpo con sus manos y su boca, susurrándole palabras de amor y posesión al oído. Valentina se abrió a él completamente, entregándole no solo su cuerpo, sino todos sus miedos y esperanzas. Eres mía, gruñó él contra su cuello, moviéndose con un ritmo ancestral que los conectaba más allá de lo físico. Soy tuya, respondió ella, aferrándose a sus hombros anchos, perdiéndose en la marea de sensaciones. Fue una danza de almas y cuerpos, un acto de sanación mutua. Cada caricia borraba una herida del pasado, cada beso sellaba un futuro compartido. Cuando llegaron al clímax, abrazados y sudorosos, gritando el nombre del otro en la oscuridad, no fue solo placer lo que sintieron. Fue una fusión espiritual. Dos personas rotas que, al unirse, crearon algo completo e indestructible. Alejandro se derrumbó sobre ella, enterrando su rostro en el hueco de su cuello, respirando su aroma, sintiendo que por primera vez en 10 años, había llegado a casa. Un año había pasado desde aquella noche mágica. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales abiertos de la mansión Vistamar, trayendo consigo la brisa fresca del mar y el sonido de las gaviotas. Alejandro estaba sentado en la terraza, con una taza de café en la mano, mirando el horizonte. Pero esta vez, su mirada no estaba perdida en el vacío ni cargada de dolor. Sus ojos brillaban con una paz profunda y satisfecha. Escuchó el sonido de pasitos rápidos y torpes golpeando el suelo de madera. «Papá», gritó una vocecita alegre. Victoria, ahora una niña de 1 año y medio con rizos oscuros y una sonrisa desdentada, corrió hacia él con los brazos abiertos. Alejandro dejó la taza y la levantó en el aire, haciéndola girar mientras ella reía a carcajadas. «Buenos días, princesa», dijo él, besando su mejilla regordeta. La niña se aferró a su cuello con confianza absoluta. Para ella, él era su padre en todos los sentidos que importaban. Sangre o no, sus almas estaban unidas. Valentina apareció en la puerta de la terraza un momento después, cargando una bandeja con frutas. Llevaba un vestido ligero y el cabello suelto, y irradiaba una felicidad que iluminaba la estancia más que el sol. Se acercó a ellos, y Alejandro, sin soltar a la niña, rodeó la cintura de su esposa con el brazo libre, atrayéndola para un beso suave pero cargado de promesas. «Buenos días», mi amor, susurró él contra sus labios. «Buenos días», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Se quedaron allí los tres, abrazados, mirando el mar. Alejandro pensó en el hombre que solía ser, el viudo amargado, el millonario solitario que miraba la vida desde un balcón alto, intocable y muerto por dentro. Y miró lo que tenía ahora. Una esposa que lo amaba con ferocidad, una hija que lo veía como un héroe, un hogar lleno de ruido y calor. «¿En qué piensas?», preguntó Valentina, acariciando su brazo. Alejandro apretó el abrazo, sintiendo la solidez de su familia contra su cuerpo. «Pienso en los milagros», dijo él con seriedad. «Pienso en que hace 1 año y medio, yo estaba maldiciendo a Dios por mi soledad. Y él se estaba riendo, porque ya había puesto en marcha el plan para enviarte a ese banco del parque». Valentina sonrió, con los ojos brillantes. «Tú fuiste mi milagro, Alejandro. Nos diste una vida». «No», corrigió él, besando su frente, y luego la cabecita de Victoria. «Vosotras me disteis una vida a mí. Yo solo existía. Ahora vivo». Victoria se retorció en sus brazos, queriendo bajar para perseguir a una mariposa que pasaba volando. Alejandro la dejó en el suelo y observó cómo corría con sus piernitas inestables, llena de inocencia y alegría.
Valentina tomó la mano de su esposo y entrelazó sus dedos con los de él. Los anillos de boda brillaron al sol. Alejandro miró a su mujer, a la compañera de su alma, y sintió una oleada de gratitud tan inmensa que casi le dolía el pecho. El pasado, con sus sombras y sus dolores, se había desvanecido como la niebla ante el sol. Lo que quedaba era esto, un amanecer eterno, un amor construido sobre las cenizas del dolor, y la certeza absoluta de que, mientras estuvieran juntos, no había tormenta que pudiera derribarlos. Alejandro acercó a Valentina y le susurró al oído las palabras que sellaban su destino cada día. Te amo, más allá del tiempo y del dolor. Eres mi principio y mi fin. Y mientras el sol subía alto en el cielo de Santa Lucía, iluminando el parque donde todo comenzó, la familia se quedó allí, unida, viviendo el final feliz que ambos merecían, pero que solo juntos pudieron encontrar.